Hola, mi gente de YouTube, les habla José Fernando de Mizar Y Luis Miguel Afanador, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Municipal de Santander. Hoy en este video le vamos a hablar sobre la aplicación del cálculo vectorial en la Ingeniería Mecánica. Como les comentábamos sobre la importancia y la aplicación del cálculo vectorial en la Ingeniería Mecánica. Primero que todo tenemos que tener claro qué es el cálculo vectorial para comenzar a aplicarlo en la Ingeniería Mecánica. Bueno, el cálculo vectorial es un campo muy importante en las matemáticas porque refiere y hace análisis real en la multivariable de dos vectores o más dimensiones. Este cálculo vectorial tiene cuatro importantes operaciones básicas, que son la gradiente, divergencia, el rotor o rotación y el laplaciano. Estas cuatro operaciones hacen énfasis en tener cambio en un campo escalar, en un punto del campo, en el rotor gira en torno al punto que tenemos en el campo vectorial. introducción. Los motores de inducción son muy utilizados en los procesos industriales para suministrar potencia mecánica y de esta manera realizar tareas que requieren un gran esfuerzo. Luego, un motor de inducción es de un tipo de máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, que se utiliza para desplazar diferentes objetos. Los motores de inducción son normalmente trifásicos, que poseen tres líneas vivas. Como el compañero les decía, sobre el motor de inducción, es un motor que transfiere a través de una máquina, transfiere la energía eléctrica a energía mecánica. Esto se utiliza para desplazar diferentes objetos. Todo el mundo sabe que maquinaria puede transmitir o llevar objetos de diferente cantidad, peso y volumen. También tiene una acción de campo giratorio, como campos giratorios coaxiales, que son denominados como el rotor y el extractor. Luego el rotor se conduce directamente, la corriente alterna se produce por la inducción de vanado. Ese es el que concreta directamente a la fuente de alimentación que nos transmite la energía, trifásica para llevar a los terminales de cortocircuito. Y el modo de funcionamiento de estos motores, a través de la inyección de las tres corrientes que son distribuidas a 120 grados en un respectivo tiempo n, esto también circula por las tres fases del bobinado, del extractor, también las cuales se distribuyen a 120 grados geométricos. Luego, en la magnitud de este campo magnético se encuentra una dirección en la bobina que varía simultáneamente en el tiempo. Bueno, los motores de inducción tienen dos formas, la de jaula de ardilla y la del rotor embobinado. Entre estos son comercial, es el motor de jaula de ardilla que más se vende, o sea, el que más la gente pues lo utiliza y es como muy común, digámoslo así, ese tipo de diseño. Teniendo en cuenta que el diseño del sistema de control se hará por ese tipo de motores. Modelo del motor de inducción. Existe una similitud entre el motor de inducción y el transformador. Cuando el transformador se alimenta con una corriente alterna por alguno de sus bornes primarios o secundarios, esto induce en el otro arrollamiento una tensión, definida como la relación entre el número de espiras del primario dividido entre el número de espiras del secundario. Cuando se conecta algunas cargas a este, produce una corriente para alimentar dicha carga. Esta misma condición aparece cuando en el motor se conecta una fuente de alimentación al resto, y esta produce una inducción de campo magnético, que a su vez produce que circule una corriente por el rotor. Entonces, a continuación,
se mostrará el modelo del motor de inducción y los elementos que lo componen. Podemos apreciar la fuente de voltaje, sus respectivas resistencias, y ese es el modelo de motor de inducción. Podemos apreciar en la siguiente figura la potencia de entrada PNT al motor de inducción, definida a través de tensiones y corrientes trifásicas. Las primeras pérdidas que se encuentran en la máquina son las pérdidas IR en las devanadas del resto. Pérdidas en el cobre, estator, P. Enseguida, alguna cantidad de potencia se pierde por ciclos histéresis. Podemos apreciar en la siguiente figura también la potencia de entrada al motor de inducción definida a través de las tensiones y corrientes trifásicas. Las primeras pérdidas que se encuentran en la máquina son las pérdidas I al cuadrado R en las devanadas del estator. La potencia que queda en este punto se transfiere al rotor de la máquina a través del entrehierro entre el estator y el rotor. Bueno, y finalmente se tienen las pérdidas por fricción y ventilación y pérdidas adicionales. La potencia restante es la potencia de salida del motor. Bueno, las ecuaciones del motor de inducción puede ser descrito con dos ecuaciones que representan su comportamiento en todo momento. Son válidas siempre y cuando sea una máquina trifásica. Estamos en una máquina equilibrada donde siempre se va a funcionar con las dos ecuaciones que veremos a continuación. Bueno, el DS, ese representa las tensiones en los terminales del estator. Y también podemos apreciar el VR, que es la tensión en terminales del rotor, que para el caso del motor jaula de ardilla es igual a 0. Bueno, el DS es igual a la resistencia S por la corriente S más LSS derivada respecto al tiempo por la corriente de S. Y ahí vemos que la fórmula nos despliega derivadas respecto al ángulo θ con LSR y la corriente. Luego derivan respecto al tiempo y respecto al ángulo θ. Podemos también apreciar ahorita en la siguiente imagen que RS y R son las representaciones matriciales en las resistencias del estator y del rotor, respectivamente. Estas matrices son RS. Ahí podemos apreciar en una matriz de 3×3 su diagonal principal RS y RS y RS. Como lo pueden observar, repito nuevamente, valga la redundancia, ahí son las resistencias comunes que suceden, que se encuentran en ese circuito. Igualmente el RR también tiene su diagonal principal. Su diagonal debe ser toda RR. Y los números que están en la 3×3 pueden variar significativamente. El LS y el LR se representan matrizalmente también respectivamente con el estator y el rotor. En el LS también podemos ver, el LS puede también tener su matriz 3×3, que la diagonal principal también debe ser LS, LS y LS, y su resto de componentes tiene que ser la MS, MS, que bueno, después representamos matrizalmente los ángulos con el SR en el ángulo θ. También se aprecia la matriz. Bueno, en la matriz podemos observar que las diferencias se encuentran siempre cada 120 grados entre coseno del ángulo 2pi, 2/3 de pi y 4/3 de pi. Es la variación de ángulo. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que puede regular su propia conducta o de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se produzcan las probabilidades de fallo o obtengan resultados buscados. Hoy en día los procesos de control son síntomas del proceso industrial que se están evidenciando. Bueno, Miguel, también podemos ver que en esos sistemas de control deben existir dos objetivos.
o existen dos objetivos para ese sistema. El primero, tienen que ser estables y robustosos frente a perturbaciones y errores en los modelos. El segundo, que debe ser eficiente según un criterio preestablecido de evidentes comportamientos bruscos reales. Bueno, enseguida también podemos decir que existen varias metodologías para el control de velocidad de los motores de inducción. Entre ellas se pueden encontrar el control por número de polos, control de la resistencia del secundario rotor, control de tensión de línea, control de la frecuencia de la línea, voltaje de frecuencia y control de campo orientado. Bueno, también vemos el control de tensión y frecuencia. Esto se requiere a reducir o aumentar la velocidad de un motor de inducción con respecto a su velocidad nominal. Esto se puede aplicar en varios métodos de control, tensión y frecuencia. Este método es fácilmente, se dice que consiste en variar linealmente la tensión en el estator y su respectiva frecuencia. Esto es con el fin de mantener la relación del flujo que circula por el estator y así evitar una saturación en el núcleo del motor. Bueno, tenemos la ecuación del flujo que se puede determinar por la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez que cambia en el tiempo y el flujo magnético que atraviesa una superficie en el circuito como borde. Bueno, la ley de Faraday es aplicada en el cálculo vectorial, porque aquí vemos la ecuación de voltaje por tiempo menos el número de vueltas del alambre con la derivada de flujo eléctrico respecto a la derivada del tiempo. Bueno, también el voltaje aplicado es de la fórmula voltio por tiempo, que es igual al voltaje medio por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Eso es el núcleo del flujo. Aquí vemos la ecuación o vemos la solución a la ecuación que veíamos anteriormente. Y procedemos a integrar el flujo eléctrico con el tiempo. Esto se integra con una ecuación de 1 sobre el número de vueltas del alambre integrado con el voltaje del tiempo respecto a la derivada del tiempo. Eso es igual a tener como el número de vueltas del alambre integrado con el voltaje medio y el seno de la frecuencia angular con la derivada respecto al tiempo. Ahí nos muestra la solución o el flujo eléctrico ya integrado. O sea, bueno, ahí se integró el seno, que sabemos que la integración del seno es coseno, y el voltaje medio está sobre la frecuencia angular y multiplicado por el número de vueltas del alambre. Bueno, y el flujo eléctrico con el tiempo queda signo negativo menos valor de voltaje medio sobre la frecuencia angular y el número de vueltas del alambre por el coseno de frecuencia angular por el tiempo. Bueno, como veíamos en la integral anterior, nos dio la ecuación la solución de la fórmula del flujo eléctrico. Como la frecuencia eléctrica se encuentra en el denominador, entonces para una disminución en la frecuencia de alimentación existe un incremento en el flujo del núcleo y en las corrientes de magnetización. Esto siempre y cuando esté aplicada en una permanente constante. Bueno, también una forma para mantener la velocidad del motor constante es variando linealmente la tensión y la frecuencia de alimentación. Si eso se logra mantener estos parámetros constantes, el flujo del motor varía muy poco y mantendrá el torque de salida constante. Otra forma de control es mantener la tensión
constante y variar la frecuencia por encima de lo normal, ¿sí? O mantener la frecuencia en la nominal y variar la tensión por encima de lo nominal. Esto también lo podemos ver en una gráfica con hertz, con ondas. Es correcto. Y revoluciones por minuto en un torque. Los Hz respecto a las revoluciones por minuto. De la velocidad mecánica. RPM, es correcto. Entonces decimos que por cada 100 revoluciones, o a medida que va aumentando la revolución, se aumenta el torque en newton metros, ¿sí? Aquí en esta gráfica pues podemos observar los newton metros desde a partir de los 100 hasta los 300, o por casi 300, 350, 300 y algo de newtons metros, y ya pues el mayor rendimiento sería a las 1800 revoluciones, que generarían unos 60 Hz. 60 Hz son como decir 60 ondas en la revolución que tenga entre 1800, creo que aparece en la gráfica, ¿no? Es correcto. Bueno, Miguel, ahí también vemos que el control por campo orientado o vectorial. Este campo, este control, es un método de coordenadas que el campo utiliza como un método moderno de control de la velocidad de los motores de inducción. También eso se busca en el cual arreglar o realizar matemáticamente unas ecuaciones dinámicas del motor. De esta manera, para poder manipular los parámetros con el fin de obtener un modelo similar a los motores de ESI. Ahí podemos ver que los parámetros son como los cuales se controla la velocidad de control del motor, son el flujo del motor y las corrientes de alimentación. El método consiste en muestrear las corrientes de entrada que se encuentran en el eje de referencia estacionario, hacer una transformación de 3 coordenadas. A esta transformación se le conoce como transformada de Clarke. Luego se encuentra el equivalente de esto en un eje de referencia no estacionario, que depende del ángulo de flujo. A esta transformación se le conoce con el nombre de transformación o transformada de Park. También en el flujo del rotor y de la velocidad del mismo tenemos ecuaciones a las cuales se le puede hacer una manipulación matemática, que son las ecuaciones dinámicas de equilibrio eléctrico y de equilibrio mecánico. También encontramos la estrategia de control vectorial, que consiste en extrapolar la técnica de control de motores de corriente continua, o sea, una corriente que es continua en el ámbito de los motores de inducción, o sea, es como algo normal para esos motores. De donde también tenemos como referencia el sistema trifásico alterno de corrientes estatóricas en un sistema de coordenadas no estacionario que gira sincrónicamente en el campo magnético rotórico. Bueno, y también el modelo dinámico del motor de inducción se puede llegar a obtener después de las corrientes de entrada al sistema de control corriente E y corriente de carga. Se debe realizar una modificación a las ecuaciones de equilibrio eléctrico y mecánico del sistema en un lapso abierto, o sea, un circuito de lapso abierto que da en representaciones al siguiente tiempo de la siguiente manera. Entonces podemos decir donde MS es la suma de todas las caídas de tensión producidas dentro del arrollamiento, IS, corriente del estator, RS, resistencia de los arrollamientos del estator, LS, reactancia de los arrollamientos del estator, y R, corriente del rotor, seguidamente con LM, inductancia mutua de los arrollamientos rotórico y estatórico respecto a T en tiempo. Ahí vemos una fórmula como nos desarrolla que se puede hallar la suma de todas las caídas de tensión que producen dentro del arrollamiento del estator. Bueno, ojalá y espero haberles servido mucho este contenido que vimos y bueno. Espero pues muy
Michelle, igualmente compañero, espero que haya sido de gran utilidad para el uso y aplicación de este tema. Ya que bueno, quedé un poco puesto un poco en el verbo, pero espero que sea un poco de utilidad. En base a las fórmulas y lo que según nos están viendo. Un saludo, que estén muy bien.